Antes de irse, la ex de mi novio dejó un mensaje para quien ocupara su lugar, y cuando lo leí supe que estaba con la persona equivocada. Nunca pensé que una simple frase escrita en la parte de atrás de un espejo pudiera hacerme cuestionar toda mi relación. Mucho menos que viniera de alguien que, en teoría, ya no formaba parte de la vida de mi novio. Cuando empecé a salir con Daniel, él ya llevaba más de un año separado de su ex, Laura. Al menos, eso fue lo que me dijo. Hablaba de ella con cierta neutralidad, como alguien que había sido importante pero que ya pertenecía al pasado. No había rencor, tampoco nostalgia evidente. Yo tomé eso como una buena señal. Daniel se acababa de mudar a un nuevo departamento cuando nos conocimos. Según él, necesitaba un cambio de aire después de su ruptura. El lugar era bonito, pero tenía algo extraño, no se sentía completamente suyo. Había detalles que parecían colocados por alguien con otro gusto, con otra energía. Fotografías que ya no estaban, pero cuyos marcos seguían marcados en la pared. Cajones que crujían como si hubieran sido abiertos 1000 veces por otras manos. Aún así, no le di demasiada importancia. Todos traemos rastros de relaciones pasadas, ¿no? Un sábado por la tarde, mientras Daniel estaba en el trabajo, decidí ayudarlo a organizar un poco el departamento. No porque me lo pidiera, sino porque quería sentir que ese espacio también podía ser mío. Empecé por el baño, limpiando estantes y tirando cosas viejas. Fue entonces cuando lo vi. Detrás del espejo del botiquín, casi invisible a simple vista, había algo escrito con marcador negro. Letras pequeñas, prolijas, como si quien las hubiera escrito no quisiera que nadie las notara, pero tampoco quería borrarlas. Decía: para la chica que venga después de mí, si estás leyendo esto, es porque él te hizo creer que ahora todo es diferente. Ojalá no te tardes tanto como yo en darte cuenta. Sentí un escalofrío inmediato. Mi primera reacción fue pensar que era una broma pesada, algo escrito por algún antiguo inquilino. Pero no. La letra era demasiado intencional. Demasiado personal. Y sobre todo, hablaba directamente de Daniel. Me quedé mirándolo varios minutos, con el corazón acelerado. No sabía si sentir rabia, curiosidad o miedo. Parte de mí quería borrar el mensaje y fingir que nunca lo había visto. Pero otra parte, más fuerte, sabía que no podía ignorarlo. Durante los días siguientes, el mensaje no dejó de rondar mi cabeza. Empecé a observar a Daniel con otros ojos. Cosas que antes me parecían normales empezaron a incomodarme. Como la forma en que evitaba cualquier conversación profunda sobre el futuro. O como siempre tenía una explicación lógica para todo, incluso para las cosas que no la necesitaban. O como, cuando discutíamos, terminaba dándome la vuelta a la situación hasta que yo acababa pidiendo perdón. Una noche, mientras cenábamos, decidí mencionarlo. Voy, encontré algo raro en el baño, dije, intentando sonar casual. Él levantó la vista apenas un segundo. Ah, sí. ¿Qué cosa? Había un mensaje escrito detrás del espejo. Creo que lo dejó Laura. Su mandíbula se tensó. Apenas perceptible, pero lo suficiente para que yo lo notara. Seguro es una tontería, respondió. Ella solía hacer ese tipo de cosas dramáticas. ¿Qué decía? Pregunté. Y no importa, contestó rápido. No deberías darle importancia a alguien que ya no está. Esa fue la primera vez que sentí que algo no encajaba del todo. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si quisiera cerrar el tema antes de que pudiera abrirse de verdad. Esa noche casi no dormí. Días después, impulsada por una mezcla de ansiedad y curiosidad, cometí algo de lo que no me siento orgullosa. Busqué a Laura en redes sociales. No fue difícil encontrarla. Su perfil estaba público, lleno de fotos de viajes, libros subrayados y reflexiones largas en los pies de foto. Parecía tranquila. Lejos de la imagen de extramática que Daniel había descrito. Después de dudarlo durante horas, le escribí. No fui directa. Solo le dije que ahora estaba saliendo con Daniel y que había encontrado un mensaje suyo en el departamento. Le pregunté si podía explicarme el contexto. Tardó un día entero en responder. Cuando lo hizo, su mensaje fue largo. Demasiado largo para alguien que supuestamente había superado todo. Me contó que había vivido con Daniel casi 4 años. Que al principio él era encantador, atento, detallista. Pero con el tiempo, empezó a hacerla dudar de sí misma. De sus recuerdos. De sus emociones. Siempre parecía que yo exageraba, escribió. Si me molestaba algo, él decía que era mi inseguridad.
Si lloraba, me acusaba de manipularlo. Si necesitaba espacio, me decía que lo estaba abandonando. Sentí un nudo en el estómago. Eran frases que, de alguna manera, ya había escuchado, dirigidas a mí. Luego mencionó el mensaje. Dijo que lo escribió el último día que vivió allí, después de una pelea en la que él volvió a convencerla de que todo era culpa suya. Que necesitaba dejar algo, aunque fuera mínimo, para advertir a quien viniera después. Porque ella sabía que no sería la última. No quise escribirlo para vengarme, decía su mensaje. Lo escribí porque ojalá alguien me hubiera advertido a mí. Leí esa frase varias veces. Esa noche enfrenté a Daniel. No grité. No lloré. Solo le conté que había hablado con Laura y que sabía más de lo que él creía. Su reacción fue inmediata, negación, minimización, y finalmente, ataque. ¿Así que ahora confías más en mi ex que en mí? Me dijo. ¿Te das cuenta de lo tóxica que suena esa actitud? Y ahí lo entendí. No importaba cuánto amor creyera sentir, ni cuántos momentos buenos hubiéramos tenido. No importaba si él nunca me había sido infiel o si aún no había cruzado ciertos límites. Lo que importaba era que estaba empezando a perderme a mí misma, exactamente como Laura había descrito. Esa misma semana me fui. No fue una escena dramática. No hubo súplicas ni promesas. Solo empaqué mis cosas y, antes de cerrar la puerta, volví al baño. Miré el mensaje una última vez. No lo borré. Solo agregué una línea debajo, con otro marcador. Gracias por la advertencia. Esta vez, sí sirvió. Y por primera vez desde que empecé esa relación, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. Porque entender que estás con la persona equivocada duele. Pero seguir con ella, duele mucho más. Actualización. Han pasado casi 3 meses desde que me fui del departamento de Daniel. 3 meses desde que escribí esa última línea debajo del mensaje de Laura y cerré la puerta sin mirar atrás. Durante las primeras semanas, sentí una mezcla extraña de alivio y culpa. Alivio por haber salido antes de perderme por completo. Culpa por preguntarme si había exagerado, si tal vez había sido injusta con él. Porque así funcionan las cosas cuando sales de una relación así, incluso cuando te vas, la voz del otro sigue viviendo en tu cabeza. Daniel intentó contactarme desde el primer día. Primero fueron mensajes largos, llenos de reflexión y autocrítica. Decía que ahora entendía todo, que había ido a terapia, que yo era diferente, que conmigo sí quería hacerlo bien. Luego vinieron las llamadas nocturnas. Después, los silencios estratégicos. Y finalmente, la etapa que más me descolocó, la culpa. Jamás pensé que fueras capaz de abandonarme así, me escribió una madrugada. Después de todo lo que hice por ti. No respondí. Pero esas palabras se me quedaron clavadas. Empecé terapia poco después. Mi psicóloga fue la primera persona que me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Las relaciones sanas no te hacen dudar constantemente de tu percepción. Y tenía razón. Aún así, la verdadera sacudida llegó un día cualquiera, cuando menos lo esperaba. Estaba saliendo del trabajo cuando vi una notificación nueva en Instagram. Era de una chica que no conocía. Su perfil era privado. Su mensaje decía: Hola. Perdón si esto es raro, pero necesito preguntarte algo sobre Daniel. Sentí ese frío en el estómago que ya conocía demasiado bien. Le respondí con cautela. Le dije que sí, que había salido con él, y le pregunté qué pasaba. Su respuesta tardó unos minutos, pero cuando llegó, fue directa. Estoy saliendo con él desde hace poco. Todo ha sido muy intenso, muy rápido, y hoy, limpiando su baño, encontré algo escrito detrás del espejo. No necesitó decir más. Me senté en la vereda, sin importar el ruido de la calle ni la gente pasando a mi alrededor. Mis manos temblaban. Le pedí que me mandara una foto. Era el mismo mensaje. Las mismas palabras que habían cambiado mi vida. Pero debajo, ya no estaba mi respuesta. Había sido borrada. Me contó que Daniel se había mudado a otro departamento hacía poco. Que decía necesitar empezar de cero. Que hablaba de mí como alguien que no supo manejar sus propias inseguridades. Exactamente igual a como hablaba de Laura. Esa noche hablamos durante horas. No para desahogarnos, sino para comparar historias. Y fue aterrador lo similares que eran. Las mismas frases. Las mismas discusiones circulares.
La misma forma de hacerte sentir especial, y luego culpable por necesitar algo. Le conté todo. No para convencerla, sino para que tuviera información. Le dije que yo tampoco había escuchado al principio. Que entendía perfectamente si decidía quedarse. Pero 2 días después, me volvió a escribir. Terminé con él, dijo. Y antes de irme, escribí algo en el espejo. No le pedí que me dijera qué. No hacía falta. Colgué el teléfono y lloré. No de tristeza, sino de una mezcla extraña de rabia y alivio. Rabia porque entendí que Daniel no iba a cambiar mientras nadie rompiera el ciclo. Alivio porque, al menos esta vez, alguien se había ido antes. Esa experiencia me hizo escribirle nuevamente a Laura. Le conté todo. Me respondió con un audio corto, con una voz tranquila, casi en paz. Al final, no éramos nosotras, dijo. Él solo necesita que alguien siempre dude de sí misma para poder existir. Hoy sigo en terapia. Sigo aprendiendo a confiar en mi intuición. Todavía hay días en los que me descubro justificando actitudes que ya no están en mi vida. Pero ahora lo noto. Ahora me detengo. Y si algo aprendí de todo esto es que las advertencias no siempre llegan en forma de gritos o peleas. A veces llegan en letras pequeñas, escondidas detrás de un espejo, esperando que alguien esté lista para leerlas. Si estás leyendo esto y algo de mi historia te incomoda, no lo ignores. Porque casi nunca es solo tu imaginación. Actualización. No pensé que volvería a ver a Daniel. Después de todo lo que pasó, el mensaje, mi salida, la chica nueva, el patrón repitiéndose, creí que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Pero las historias como esta no terminan cuando una persona se va. Terminan cuando una deja de dudar. Fue casi 1 año después cuando recibí el correo. No un mensaje, no una llamada. Un correo largo, cuidadosamente escrito, enviado desde una dirección nueva. El asunto decía: necesito que leas esto, aunque sea una última vez. Durante varios minutos no lo abrí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, manos frías, respiración corta, esa sensación conocida de estar a punto de volver a un lugar del que te costó salir. Pero lo abrí. Daniel decía que había tocado fondo. Que nadie se quedaba. Que todas se iban de la misma forma. Decía que ahora entendía el problema, que había empezado terapia de verdad. Que necesitaba pedirme perdón, no para volver, sino para cerrar bien. Hasta ahí, todo sonaba ensayado. Pero entonces llegué al último párrafo. Hay algo más que necesito decirte. El día que dejaste el departamento, borré lo que escribiste debajo del mensaje del espejo. Me molestó más de lo que admití. Pero antes de mudarme, lo volví a leer, y escribí algo yo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Decía que, por primera vez, no escribió para justificar nada. Que escribió porque ya no tenía a quien convencer. 1 semana después, impulsada por algo que no supe nombrar, fui al edificio antiguo. El departamento estaba vacío. En remodelación. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó nada. Entré al baño. El espejo ya no estaba, pero detrás, en la pared desnuda, seguía ahí. Un poco borrado, pero legible. El mensaje original de Laura. El espacio donde había estado el mío. Y debajo, con una letra distinta, temblorosa. Si alguna vez lees esto y ya no estás aquí, significa que también te fuiste a tiempo. Yo sigo intentando entender por qué siempre llego tarde. No sentí pena. Sentí algo mucho más fuerte. Paz. Porque por primera vez entendí toda la historia completa. No como víctima, no como la que no aguantó, no como un error más en la vida de alguien. Sino como el punto donde el ciclo empezó a romperse. Hoy estoy con alguien distinto. No perfecto, pero real. Con alguien que no me hace dudar de lo que siento, ni me pide que me haga más pequeña para encajar. Y si algo aprendí de todo esto es que no todas las historias de amor terminan con una despedida entre lágrimas. Algunas terminan con silencio. Con claridad. Y con la certeza de que irte, fue el acto de amor más grande que hiciste por ti misma.